Bueno, ¿cómo están? Genial. Bueno, para quienes no me conocen o no me conocieron ayer, soy Magali, soy parte del Centro Ana Frank y me toca moderar este hermoso panel con el que vamos a abrir este segundo día de este gran congreso. Bien, este panel se llama ESI, Género y Disidencias, reflexiones sobre el protagonismo de los jóvenes en la construcción de interseccionalidades. Así que tenemos con nosotros a 5 invitados, invitades súper especiales que voy a ir presentando y que nos van a un poco contar de su trayectoria, de su experiencia y ligar con claramente estos conceptos y contenidos tan importantes que también después vamos a ir trabajando en las experiencias y en las investigaciones y talleres en el eje. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a empezar hoy con Lucía de Mateo. Lucía es coordinadora del programa ESCONESI y activista feminista por el derecho a la educación sexual integral. Es estudiante avanzada de la licenciatura en Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Su activismo comenzó en la escuela secundaria, donde lideró su centro de estudiantes como presidenta y cofundó la Unión de Centros de Estudiantes de Lanús. En 2019 cofundó ESI por Ellas, un colectivo de jóvenes activistas donde durante 3 años diseñó e implementó proyectos y campañas de comunicación para promover la ESI. Su trayectoria combina compromiso social, liderazgo juvenil y experiencias en educación e incidencia comunitaria. Así que, bueno, vamos a empezar con Lu. Saben que tienen un tiempo acotado, así después hacemos algunas preguntas. Así que bienvenida y gracias. Muchas gracias. ¿Se me escucha ahí? Más o menos, ahí va. Bueno, muchas gracias Maga, muchas gracias al Centro Ana Frank por esta posibilidad. Un gusto poder abrir este panel con integrantes tan groses y poder estar hablando hoy con ustedes. Así que, bueno, les doy la bienvenida también a este espacio. Y como decía Maga, yo coordino el programa ESCONESI y quería arrancar haciéndoles una pregunta a ustedes. A ver quién se anima. ¿Ustedes han participado de iniciativas de educación sexual integral en sus colegios o en sus comunidades? Ahí escuché unos sí, poco. ¿Alguien quiere contar cómo fue esa participación en esas iniciativas? ¿Qué rol tuvieron? ¿Cómo se dieron? Ahí una mano. Bueno, yo trabajé 3 años con niñas que son abusadas sexualmente. Viven en condiciones bastante precarias, muchas son rescatadas de trata y tráfico. Y creo que es importante educar a las niñas en educación sexual, porque si no conocen educación sexual, ¿cómo van a saber si se están haciendo tocamientos indebidos? Muchas niñas se te acercaban y te decían, no me gusta cómo me abraza el abuelo, no me gusta cómo me abraza el primo, cuando resulta que eso no es un abrazo, ¿no? Entonces creo que es importante hablar de educación sexual con libertad y sin reemplazar palabras con palabras, para que ellos tengan claro cuáles son los límites y dónde se tienen que establecer los mismos. Excelente. Muchas gracias por compartir. ¿Este trabajo lo haces desde una organización comunitaria, por ejemplo? Sí, es una organización llamada Amparo Bolivia. Genial, gracias por compartir. ¿Alguna otra experiencia, por ejemplo, en el colegio? ¿Algún estudiante? Sí. Ciclo superior tiene un rol de expositor a lo largo de los días. Obviamente las conozco a las chicas del Congreso. Increíble el trabajo que hacen. Gracias. Gracias por compartir también. Justo estos 2 ejemplos vienen al hilo para lo que quiero empezar a hablar hoy, que tiene que ver con la participación juvenil en la educación sexual integral. Así que si podemos pasar a la siguiente, igual es un poco para que haya una decoración, ¿no?
y principalmente pensando en cómo las juventudes y lo que tiene que ver con nuestra edad también es una intersección dentro de nuestras vivencias y nuestras experiencias como adolescencias, como personas jóvenes, entendiendo no solo a ser jóvenes como un simple hecho de edad, sino también como una experiencia vital, con cosas que compartimos con otros y que nos definen, y que también nos posicionan a veces en situaciones de desigualdad, ¿no?, frente al mundo adulto. Así que hoy quería arrancar hablando acerca de principalmente eso, cómo la participación juvenil, primero por qué es importante y de qué forma tiene que ser esa participación en la educación sexual integral y qué otro mundo más habitable podemos construir gracias a eso. Así que, bueno, quería comenzar hablando esto de por qué ESI y participación. ¿Por qué es importante la participación juvenil dentro de la educación sexual integral? Porque muchas veces se nos plantea como, bueno, voy al colegio, le docente de biología, de construcción de ciudadanía, quien sea si tenemos suerte, nos da una clase hablando sobre eso y mi rol es, bueno, un poco escuchar y tomar nota y, bueno, quedarme con eso. Y primero, arrancar hablando acerca de que la participación juvenil y adolescente es un derecho, está reconocido legalmente como tal. Entonces, primero arrancar por ahí. Bueno, no es que estamos conquistando un espacio que no nos corresponde, sino que estamos habitando un espacio que nos pertenece, ¿no? Y lo hace así porque primero porque es un derecho adquirido, y también poder poner en valor por qué las juventudes tenemos que ser parte de esos espacios. Por un lado, y muchos ya tienen esa experiencia y seguramente puedan compartir, tiene que ver con que las personas jóvenes tenemos que ser parte de esa educación sexual integral con un rol activo, porque somos las personas que recibimos esa educación sexual integral. Y muchas veces el mundo adulto toma un rol que implica ponernos en un rol pasivo de, bueno, esto como solo escuchar y ya, y no se pone en valor todos los conocimientos, saberes y las experiencias que tenemos como personas jóvenes, que nosotros sabemos de primera mano cuáles son nuestras necesidades, nosotros sabemos cuáles son los conflictos que se dan en nuestro grupo de amigues, en nuestras relaciones sexoafectivas, en nuestros barrios, y es necesario tanto poder poner en valor cómo identificamos qué son las cosas que necesitamos, cómo definimos el problema en sí, y también poder ser parte de la solución, como, bueno, no solamente quedarnos en esa parte, sino también, bueno, tomar un rol activo en poder cambiar eso. Y se ha demostrado que las intervenciones de educación sexual integral entre pares son efectivas, entre otros motivos, porque tiene que ver con que si lideramos esas iniciativas, si somos parte de esa implementación, tenemos una mayor apropiación de esos saberes, de esas dinámicas, de lo que se nos enseña y también un mayor poder replicador hacia nuestros pares. También he sabido que, bueno, fortalece también nuestro empoderamiento y nuestra autonomía, teniendo en cuenta también como, bueno, nuestro derecho a la autonomía progresiva y saber que tenemos la capacidad de liderar esas iniciativas, tenemos la fuerza, tenemos la voluntad y tenemos que tener los espacios, y eso también construye, bueno, una ciudadanía más plena para todos. Bien, pasamos a la siguiente. Y ahora quería hablar un poco acerca de, bueno, qué es y qué no es la participación efectiva. Acá justo las compañeras daban ejemplos de lo que yo considero que es un tipo de participación juvenil efectiva, porque por un lado ustedes tienen roles significativos en sus iniciativas, tienen roles de decisión, tienen la capacidad de idear esos proyectos, de, como decía la compañera, bueno, elegir cuáles son los ejes que se van a tratar en mi congreso estudiantil sobre ESI. Y en esos espacios también de participación juvenil muchas veces también nos encontramos con adultos, y yo quiero también poner en valor el rol también de las personas adultas dentro del acceso a la educación sexual integral y a nuestros derechos y a nuestra participación juvenil en general, porque ayer en el panel de apertura se nombraba que, bueno, necesitamos también de las personas adultas que muchas veces también tienen espacios de poder, de toma de decisión, también tienen recursos, también tienen ciertos saberes y experiencias que nos pueden enriquecer, no por eso son más importantes que los nuestros, pero sí es importante como esa participación de modo más intergeneracional y poder ser parte de esos espacios, y que esas personas adultas reconozcan tanto nuestro derecho a la autonomía,
tengan una escucha activa acerca de nuestras propuestas, nuestras inquietudes, nuestras necesidades, y que siempre haya un ámbito de respeto en esas iniciativas de participación, ¿no? Que uno dice, bueno, es básico, bueno, muchas veces no. Y siguiendo como la escala de participación infantil, juvenil de Hart, es un instrumento que sirve para, bueno, también determinar qué no es participación juvenil efectiva y cuándo estamos solo siendo, bueno, puestos en un espacio, tanto a nivel, bueno, él identifica como espacios que nos ponen en una situación como más de manipulación, donde nos llevan tal vez a un espacio a participar solo porque somos jóvenes, no entendemos qué es lo que se está hablando, no fuimos parte de la construcción de lo que se está diciendo, lo que se está haciendo, o también, bueno, tener roles decorativos. A muchos nos ha pasado de ir a espacios donde, bueno, tal vez quieran a una persona joven para la foto y para decir, hoy nos reunimos con los jóvenes de tal lugar, recontra, ahí escuché unos sí, así que una experiencia tal cual. Y también, bueno, la representación de tipo simbólica, no sé, que nos inviten a un panel a hablar y ya esté todo arreglado por detrás, digamos, lo que tengo que decir, como, bueno, es solo para aparentar un tipo de participación que no es efectiva. Entonces, eso es muy importante para tener en cuenta también a la hora de hacernos espacio en espacios donde predominan las personas adultas, y también para las personas adultas que están en la audiencia, bueno, también poder tener esto en cuenta a la hora de pensar proyectos para personas jóvenes. Bien, y si pasamos a la siguiente, quería hablar acerca de, bueno, algo un poco más esperanzador. ¿Por qué activar por la educación sexual integral? Que fue una de las preguntas que me hizo Maga a la hora de bueno, pensar mi intervención. Primero, porque así como la participación juvenil, la educación sexual integral es un derecho, y es un derecho que es habilitante de otros derechos. Si no tenemos acceso a la información sobre nuestra sexualidad, no podemos decidir de manera plena e informada, no podemos acceder a nuestro derecho a la educación de forma plena, a nuestro derecho a la salud. Entonces, entender la importancia que tiene la educación sexual integral en esa línea es clave para, bueno, poder justificar en mi colegio, quiero hacer un congreso de ESI, ¿por qué es importante? Bueno, tenemos muchos motivos. Como mencionaba también, la ESI nos permite fomentar nuestra autonomía y también tener una toma de decisiones informada acerca de nuestra salud, y nos permite también, bueno, construir sociedades justas, igualitarias, libres de violencia, de discriminaciones. Bien, y ahora hay otro tema, bueno, cómo también promover esos espacios de ESI con una perspectiva y una participación juvenil efectiva. Podemos ir pasando. Esto es lo que ya venía diciendo. Por un lado, como en la guía de participación juvenil de Esconesi, que chivo para que la puedan buscar también, pensamos en algunos ítems para tener en cuenta de, bueno, cómo pensar espacios con participación juvenil efectiva. Y por un lado, en primer lugar, pensamos en abrir la agenda. Esto implica, bueno, poder elegir, y voy a ir más rápido por un tema de tiempos, poder elegir, ser parte también de cuáles son los temas que se van a poner en discusión, porque muchas veces no somos parte de esa construcción de la agenda, de las iniciativas de ESI, de las discusiones que se dan también en espacios de participación. Por otro lado, pasar el micrófono también tiene que ver con poder darle el espacio a las personas jóvenes para que podamos hablar por nosotras mismas, poder diferenciar también, bueno, participación de representación. Todas nuestras voces y muchas de las intervenciones que hacemos también desde las juventudes tienen que ver con nuestras experiencias personales, y es importante poder darnos voz a lo que nos pasa, y tenemos todas las juventudes también, somos extremadamente diversas y tenemos experiencias muy distintas, y es importante darnos voz a todos. También poder integrar a jóvenes a los equipos en general, como bueno, vamos a hacer un proyecto sobre educación sexual integral, no puede no haber personas jóvenes en nuestro proyecto, no pueden ser solo beneficiarias, como, entre comillas, como se suele decir. Poder también potenciar el trabajo que los jóvenes ya hacemos, porque muchas veces los desafíos que tenemos las juventudes que activamos por la ESI tiene que ver con la sustentabilidad de nuestros proyectos. Bueno, poder otorgar becas, mentorías, no sé, una beca para participar de este congreso como hizo el centro, es un gran ejemplo para, bueno, potenciar el trabajo que ya hacemos, para poder hablar con otros que ya están haciendo lo mismo, pero sí, precisamente esto, poder apostar también a la sustentabilidad de nuestros proyectos y a nuestros liderazgos, y que también las personas adultas
se capaciten en perspectivas generacionales. Pensando, esto también salía ayer en el panel, que lamentablemente vivimos en una sociedad con reglas que ya están dadas y que fueron creadas mayormente por personas adultas, y que eso implica también un sistema de pensamiento que está muy difundido, que también es el adultocentrismo y que trae un montón de prejuicios acerca de nosotros. Y es necesario también que las personas adultas puedan capacitarse en cómo trabajar con las juventudes, darnos espacios significativos. Bien, y un poco también para hablar de todo esto lo hacemos desde Esconesi, como contaba Maga, que es una iniciativa de FUSA Impacto Digital, que promueve la educación sexual integral a través de la participación juvenil efectiva en América Latina. En Esconesi, las personas que lideramos la iniciativa somos personas jóvenes, la persona que coordina los proyectos, la persona que coordina la comunicación, el aprendizaje. Tenemos mesas de jóvenes, que ahí están Euni y Silvi también, que son... Aplauso para Euni y Silvi. Que son personas que tienen diferentes trayectorias, representan a diferentes colectivos, diferentes territorios, y que son parte plena de la toma de decisiones, porque también no se acaba con solo darle el espacio a una persona joven y que eso ya, que nuestro espacio haga que ya cumplimos el cupo. Es importante que haya muchas juventudes y que seamos muy diversas y que podamos también de esa forma nutrir a los espacios. Así que también poder poner en valor esas experiencias donde las juventudes tenemos un rol activo, poder seguir promoviéndolos, poder seguir defendiendo nuestro derecho a la ESI. Y en la siguiente slide traigo este mensaje de cierre, como todas las personas podemos hacer algo para defender la educación sexual integral, podemos hablar de eso, si ya somos activistas sobre participación juvenil, poder hablar también sobre sexualidad en nuestros espacios, poder hablar incluso en nuestras familias, en nuestros grupos de amigues. Es muy importante en estos tiempos donde se pone en juego también el valor de nuestros derechos, y los derechos sexuales y reproductivos también están siendo puestos en cuestión. Poder revalorizar la importancia de la ESI, poder revalorizar el rol que tenemos las personas jóvenes en esa construcción, y que todas las voces y todas las experiencias importan, y todos tenemos un impacto aunque no nos demos cuenta. Así que, muchas gracias. Bueno, gracias, Lu. Ahora vamos a darle la palabra a Flavia. Flavia Macencio es la abogada a cargo de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Federación Argentina LGBT, organización que impulsó las leyes y las acciones judiciales por el derecho al matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, el reconocimiento igualitario de nuestras familias, el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida, entre otras. Titular de la Defensoría LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, lesbiana, mamá y militante de la diversidad. Gracias. Y gracias, Maga, y gracias, Héctor, a todo el equipo del centro. La verdad, un placer. Recién le decía a las chicas, estoy perdonen que invadí el espacio porque no me siento joven, la verdad que tengo muchos años, pero me encantó. Realmente no quiero tutelar y pido permiso por estar acá. Les agradezco y me encanta que haya un espacio de interseccionalidad. Hoy cuando hablabas y decías, nos sentimos que nos sienten para el cupo, que vamos a hablar de diversidad o de educación sexual y encontramos personas que no son jóvenes hablando de juventud, y hice el paralelo con la diversidad sexual. A nosotros nos pasó históricamente que cuando vamos a hablar de diversidad o vamos a hablar a espacios institucionales, son personas que no son de la diversidad las que están trabajando en políticas de diversidad, y a veces nos miran un poco como objeto de estudio y no comparten estos saberes que tenés desde la práctica de la militancia o lo que nos atraviesa desde lo personal. Yo traje un PowerPoint, pero lo voy hablando y lo vayan pasando, sí, porque voy a tratar de optimizar el tiempo. Lo traje justamente para eso. Hablábamos de que toda educación es sexual. La verdad que acá también a veces surge de que la educación sexual
se tiene que dar en el ámbito escolar o en un aula, en un taller, y la verdad que eso también termina siendo un mito, porque hablamos todo el tiempo en todos los ámbitos y nos atraviesa y nos llega tal vez silenciosamente muchas veces las pautas de la educación y las pautas de la educación sexual y las pautas de nuestra sexualidad. Así nos pasa y esto que llamamos a veces en la vida cotidiana y que no nos damos cuenta, lamentablemente, ahora sí, muchas veces quienes al trabajar, al hablar, es que nos están todo el tiempo bombardeando con un montón de información que llamamos un proceso de normalización. Y en ese proceso de normalización, cuando se habla de sexualidad, siempre se presenta por ahí como una, y digo entre comillas, normal y sana, y cómo tiene que ser esa normal y sana sexualidad hacia todos. Y ahí es cuando entramos por ahí las disidencias, las diversidades, a decir, no soy normal, ¿viste? Bueno, y eso que hoy lo decimos un poco con risa, yo tengo 49 y cuando yo tenía la edad de ustedes, la verdad que no podía mencionarme como lesbiana. Entonces, o todavía capaz que ni siquiera en el ideario, yo hoy le contaba a Candelaria que nací en un pueblo, yo no escuché nunca la palabra lesbiana hasta que no vine acá a Buenos Aires a estudiar mucho más grande, o hasta que sentí que me enamoré de una mujer y digo, ¿yo qué pasó? Entonces, estas situaciones de hablar de educación dentro y en todos los ámbitos es lo que nos trajo. Es lo que nos hace combatir estos procesos de normalización y donde encontramos que la ESI para nosotros, para las personas de la diversidad, es una herramienta fundamental de deconstrucción, de defensa de nuestras autonomías, de nuestros cuerpos, de nuestras identidades, de nuestra vida, porque la verdad que de lo que trabajamos cotidianamente, si lo hacemos un resumido, porque todo el mundo dice, bueno, trabajamos por un montón de derechos, por legislaciones, por avances culturales, la verdad es que lo único que estamos pidiendo es vivir con respeto y sin violencia. La verdad que lo que estamos viviendo, lo que necesitamos es vivir sin violencia. Desde el 49 hay convenciones escritas en el derecho a ser libres e iguales. Hasta ahora sigue siendo una mentira porque no somos libres e iguales si tenemos estos procesos de normalización donde a las personas disidentes, las personas de la diversidad, a quienes amamos o sentimos diferentes, nos tildan de anormales. Y no es simplemente que nos tilden de anormales. Voy a seguir adelante. En su momento, ahí traje algunos ejemplos de algunos mitos que nos decían, traje algunos recuadros de cosas que nos decían cuando peleábamos o pedíamos el reconocimiento igualitario a acceder al matrimonio, que tampoco era que estábamos corriendo para casarnos, simplemente queríamos tener el mismo derecho que tenían todas las personas a poder tener un resguardo legal de nuestras familias, porque la verdad que era eso, teníamos hijos que tenían la mitad de los derechos, una sola mamá la había reconocido, un solo papá lo había reconocido, podíamos adoptar la mitad, un solo papá podía adoptar, el otro papá no, nuestros hijos tenían la mitad de derechos que tenían el resto de las familias. Y si una persona moría, no tenía derecho a herencia, el compañero, la compañera no podía entrar ni siquiera a despedir en un acto de última voluntad en una enfermedad. Se dieron situaciones muy crueles, y sin embargo la gente, cuando acompañábamos esas acciones judiciales, estas frases, no es natural. Había una jueza que escribió que se va a extinguir la especie humana cuando pedíamos por matrimonio igualitario. Decía que 2 mujeres se casen, atenta contra el orden público y va a extinguir la especie humana. Por suerte hace 10 años que tenemos, gracias a los movimientos, a la lucha, a la historia, Argentina tiene matrimonio igualitario, no se extinguió la especie humana, y las personas de la diversidad podemos ser madres, padres, podemos adoptar también en pareja, antes podíamos adoptar solamente una sola persona. Hemos avanzado un montón, pero estos mitos, estas frases dan vuelta, lastiman mucho y son muy parecidas a las que nos dicen con la ESI, ¿no? ¿Viste? Diciendo, solamente hablan de sexo, ¿viste? Entonces hago todo el tiempo este paralelo en la lucha de por qué hablamos de diversidad también, esto lo decía, lo voy a pasar rápido para optimizar el tiempo. ¿Qué nos pasa cuando nos normalizan, ¿no?
cuando rompemos ese parámetro no es solamente, hoy podemos decir con orgullo que somos disidencia, que somos diversidad. Hace poquito 2 millones de personas marchamos en la Marcha del Orgullo de Buenos Aires con nuestras consignas y con mucho orgullo tomando la calle. Nos costó un montón, porque en el 92 eran 100 personas con la cara tapada. Entonces, cada vez que salimos de esos parámetros de normalización, cada vez que damos un paso por fuera de lo que la sociedad impone, porque realmente lo impone de una manera muy violenta como normal y sana, se han inventado, se han creado un montón de mecanismos para que traten de normalizarnos. Hasta los 90, a nosotros, a la diversidad, les decían que estábamos en los manuales de enfermedades mentales. Hay un DSM-4 que decía que la homosexualidad era una enfermedad. Entonces, no es solamente que te traten de enfermo, sino que además al haber una enfermedad hay un tratamiento para tratar de normalizarte. Conocemos un montón de personas que han sido diagnosticadas, tratadas con un montón de terapias súper crueles para tratar de ser normales. Había hablado una compañera de abusos. Las lesbianas sufrimos violaciones correctivas porque se entiende que somos... En el diario dicen que somos lesbianas porque no tenemos sexo con un falo. Entonces hay que violarlas a ver si aprenden y son violaciones correctivas. Y esto ocurre hoy en el 2024 en todos lados, lamentablemente, porque hay que normalizar. Entonces no es sencillo nuestra tarea y por eso es tan importante contar con una herramienta como la ESI y defenderla. Hoy hablábamos con Maga, me decía, ¿por qué no tomamos el tema de la defensa? Y a veces, hoy más que nunca, el tema de la defensa de derechos, porque esto, como decía Lucía, es un derecho y tenemos que seguir reivindicándolo, pero también desde dónde viene este derecho, el pedir que el trabajar fuertemente contra esa normalización, el darnos cuenta de ese proceso y decir que las personas de la diversidad no somos ni enfermas, ni un delito, porque eso también nos decían que éramos un delito hasta los 90, hasta el 96, acá en la ciudad de Buenos Aires, había contravenciones que nos criminalizaban a la homosexualidad y el travestismo. En Argentina el último artículo se derogó en el 2012, el último artículo que criminalizaba la homosexualidad y el travestismo. Hay un montón de información en relación a ese tema y tenés 30 días de arresto por ser. No es que te robaste un estéreo, no es que rompiste algo, no es que cometiste un delito. La verdad que ibas vestida con ropa contraria a tu sexo y tenías 30 días de arresto. Y eso sucedió. O sea que para las sociedades, la forma de castigarnos por irnos de lo normal es la violencia, es la discriminación, porque fuimos consideradas y todavía ese ideario subsiste, enfermedad, pecado o delito. Digo pecado porque para algunas religiones somos como la causa de todos los apocalipsis, lamentablemente. Y a eso no lo puedo cambiar, pero la verdad que entender que hoy se han derogado casi todos los artículos que criminalizaban la homosexualidad y el travestismo, pero siguen figuras abiertas persiguiéndonos, es una realidad. Cuando hablan de moral, de escándalo, con esa mirada subjetiva, la verdad que todavía nos siguen molestando. Yo contarles que a través de estos procesos que notamos, que vimos, que las organizaciones de la diversidad, vengo de la sociedad civil, de una organización que se llama Federación Argentina LGBT, que se creó en el 2005. Como todos los movimientos sociales, tenemos muchas diferencias y hay muchas identidades dentro de los movimientos sociales y también entonces nos pusimos de acuerdo para conformarnos con 5 objetivos en común. Solo 5. El mundo dice, bueno, pero hay un montón de cosas. No, nosotros en 5 nos pusimos de acuerdo. En los demás seguimos articulando como podemos, pero en 5 nos pusimos de acuerdo. Matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la derogación de estos artículos que nos criminalizaban, una ley antidiscriminatoria para trabajar y prevenir las violencias y los discursos de odio, y los transfemicidios y femicidios hacia nosotros, hacia toda nuestra comunidad, y trabajar la currícula de la educación sexual e integral en todos los ámbitos. Fue uno de los objetivos principales de la Federación en el 2005. Casi todos los objetivos se han logrado, menos la ley antidiscriminatoria nacional. Como les contaba, el último sábado marchamos 2 millones de personas pidiendo nuevamente esa reforma. Hoy los discursos de odio hacia nuestra comunidad
y hacia nuestra comunidad, y reitero, están muy fuertes y somos un ojo que atenta lo han tomado como un chivo expiatorio hacia la comunidad LGBT, como que si ¿por qué se gasta plata en una marcha del orgullo? Si hay hambre, la verdad que la política pública, que haya una crisis económica no tiene que ver con que la comunidad LGBT celebre un Día del Orgullo. La verdad que usar a la comunidad LGBT y quitarle toda política pública, porque hoy nos han quitado toda política pública desde el Estado Nacional, no va a solucionar ningún problema económico, simplemente va a agravar mucho más la violencia y la discriminación que seguimos sufriendo. Por eso estamos en un proceso muy fuerte de reivindicar y de defender en cada trinchera nuestros espacios y nuestras legislaciones conquistadas. Esta es una. Ahí les quería mostrar algunas fotos que están más adelante en relación a cuáles son hoy nuestros enemigos y nuestras enemigas. Hay un colectivo que anda dando vueltas que dice los niños tienen pene, las niñas tienen vulvas, que no te engañen. Es un colectivo naranja que anda dando vueltas, que capaz que lo han visto por Latinoamérica. Con mis hijos no te metas, sí a la educación sexual, no a la ideología de género. Y ustedes habrán visto que hoy hablan de ideología de género grandes referentes del Estado Nacional, funcionarios del Estado Nacional. El ministro de Justicia dijo que no existen los géneros y las identidades. Entonces, estamos en un proceso, hoy decía, son leyes, es un derecho, hay que habitarlos, es un derecho, hay que seguir peleando, hay que seguir defendiéndolo, porque ya lo logramos, costó muchísimo tener esa legislación. Hay otras legislaciones que se han logrado. Yo cerrar con que hay innumerables, yo les digo, las legislaciones de la igualdad. No es casual que sean las 26.000 y que si por ahí políticamente tiene que ver con un espacio en Argentina y con un momento histórico en Argentina donde estas 26.000, que yo les digo las leyes bonitas, surgieron. No es casual, a mí me pueden hablar de política en todo sentido, pero no es casual que esos avances en derechos se lograron en esos años. Y son 26.618 la ley de matrimonio, la 26.743 la ley de identidad de género, y puedo seguir con un montón, con la Convención de los Derechos de la Niña, un montón de legislaciones que tienen que ver con ese periodo histórico. Nos costó un montón, hoy estamos en otro momento para seguir defendiendo, por eso celebro mucho este espacio de reflexión donde la juventud tiene que tener, y la tiene sin duda. Quiero terminar con esta frase que se la robé a mi hija del Centro de Estudiantes. Dice, porque tenemos historia, hacemos presente y soñamos futuro. La verdad que es con ustedes, sin duda, que tenemos que seguir construyendo este presente que lamentablemente nos tocó de defensa de derechos, no de conquista, pero sino de defensa de derechos, para seguir reivindicando la historia buena, ¿no? Y que sabe tanto este centro de eso, de estos ejemplos y de estas experiencias, para seguir construyendo y soñando un futuro juntos. Les agradezco mucho el espacio y el tiempo. Gracias. Bueno, gracias, Flavia. Me quedo pensando en varias cosas que fui anotando. Bueno, ahora sí le vamos a dar la palabra a Marico. Marico Carmona nació en 1998 en Cava, es poeta, actor y comunicador. Su escritura proviene de la poesía oral. En 2019 gana el Slam de Poesía de Ciudad Emergente, que deviene en la publicación de su primer libro, Futuro Problema. En 2022 publica una plaqueta con inflorescencia editorial y el libro Prometo Fallar, con puntos suspensivos ediciones. En 2024 publica Saber si llueve con Alfaguara. Como comunicador fue conductor de diversos programas de streaming diarios. Participó del podcast La Cruda, hablando de su identidad trans no binaria. Condujo el programa Crujen por Canal Encuentros junto a Sofía Carmona. Escribió un manual de lenguaje inclusivo para la revista Vice en español y realizó videos diarios para el portal de Infobae explicando conceptos básicos sobre sexualidad e identidad de género, divulgando noticias y problemáticas del colectivo LGBTIQ+. Hace algunos días recibió un reconocimiento de Amnistía Internacional por su activismo en medios y redes sociales. Bienvenido. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. A ver si algo de lo que tengo para compartir aporta de alguna manera. Como decías, bueno, soy activista y comunicador, artista y comunicador, eso quise decir. También activista, pero bueno, lo resumo en artista y comunicador.
Y a mí, para lo que comunico, me sirven plantear algunos caminos, ¿no? Yo soy una persona trans, entonces, por un lado, hay momentos en donde le estoy hablando a personas de la comunidad LGBTIQ+, puede ser. A veces más específicamente a las personas trans. Digo, momentos en donde estoy... Para mí el ser trans no binario es una identidad que digo, a mí, esta identidad me llegó con la información, ¿no? Digo, primero me di cuenta que podía ser lesbiana y después cuando fui lesbiana conocí un mundo y una forma diferente de pensar la realidad, los vínculos, no sé, un montón de miradas críticas que no solo tenían que ver con la sexualidad, que de golpe me di cuenta que tenían que ver con mi identidad y que tenían que ver con una forma de construir y con una forma de habitar la existencia. Y a mí esa información me cambió la vida y me salvó la vida en un montón de sentidos y me hizo llegar a ser quien soy. Entonces, en algún punto yo me siento responsable de transmitir esa información, de así como en algún momento a mí me llegó algo que me hizo esta diferencia, poder transmitir algo que a alguien le haga una diferencia, que alguien acceda a esta información, al término que sea, que de golpe digas, pará, a lo mejor esta es mi identidad o a lo mejor esto es lo que me está pasando y demás. Ahí es donde más profundizo, ¿no? Donde puedo hablar entre pares, en donde hay gente que quizás cuestionamos ciertas lógicas de cómo fuimos criades, de cómo fuimos educades, de cómo se nos presentó un montón de cosas que decimos, che, yo elijo cuestionarlo y elijo construir de otra manera, elijo pensar de otra manera, justo con el género, que es algo como tan evidente, ¿no? Digo, con la sexualidad también, tan como que naciste y ya estaba, y ya te lo pusieron, te lo asignaron, y de golpe está ahí, y es algo que parece incuestionable, y de golpe avanzan los años, y algunos nos damos cuenta de que es algo que podemos pensar y repensar y construir con nuestra propia impronta. Entonces, por un lado, como comunicador y como artista, elijo hablar dentro de la comunidad, ¿no? Como qué lazos puedo construir dentro de la comunidad, sobre todo, digo, y ahí mismo tengo dos caminos también, las personas que a lo mejor son trans y todavía no lo saben, las personas que algún día serán de la comunidad LGBTIQ+, y todavía no tienen la información, no les llegó ese momento en donde dicen, bueno, esto es lo que me pasa, y ahí es donde siento una mayor responsabilidad de decir, che, yo tengo que transmitir esto para que se expanda en algún punto y porque se lo debo a quien me lo transmitió a mí, que fueron un montón de personas, un montón de espacios. Digo, es algo recontra colectivo. Por otro lado, quien ya es parte de la comunidad, quien ya está pensando una forma de construir, y digo, bueno, entre pares nos juntamos a pensar cómo queremos construir, de qué maneras, cuáles son las lógicas que queremos reproducir y cuáles no. No todo está mal, pero hay muchas cosas que sí. Entonces, ver qué cuestionar, por dónde ir y demás. Quizás ese es el lugar en donde más profundizo. Sin embargo, digo, no tengo un intento de que todos seamos gays o que todos seamos trans. Digo, no es mi búsqueda. Quizás hay otras personas del colectivo LGBTIQ+, que sí tienen esa búsqueda. No es la mía personal, sí tengo una búsqueda en relación a toda la sociedad, que es que justamente no haya violencia, que accedamos a los mismos derechos o incluso poner sobre la mesa ciertos debates que si no se llevan la existencia de algunas personas, ¿no? Digo, no sé, a las personas no binarias nos pasa mucho algo en relación a los pronombres, como que de golpe gente que te discute los pronombres y que no te quiere respetar los pronombres o no puede bajo ningún punto respetártelos, y es muy loca esa discusión porque una persona te está discutiendo como una idea que tiene en la cabeza y vos estás discutiendo tu identidad. Entonces, como es muy dispar esa discusión en general, porque no. Y lo mismo pasa con el acceso a la información. Digo, hay gente que tiene un capricho de que cierta información no llegue y hay otros para quienes esa información es cuestión de vida o muerte, de poder existir y resistir y demás. Entonces, creo que se arman estos tres caminos, ¿no? Las personas que todavía no son parte de la comunidad, pero que son potencialmente parte,
digo, incluso pasa algo en la comunidad LGBTIQ+, que es como esta idea de, bueno, sos o no sos, y para mí es importante romper con esa idea, porque quizás sos y algún día serás, o sos y tenés algún familiar que es parte y demás. Entonces, me parece que es una construcción en donde que no la podemos hacer solo la comunidad, ¿no? Que hay que hacerla más colectiva en todo sentido. Entonces, está esta comunicación que puede derivarse a gente que es parte de la comunidad, a gente que algún día puede llegar a ser parte de la comunidad y a gente que no tiene nada que ver y que a lo mejor se puede generar un puente justamente de, no sé, hay conversaciones que a lo mejor a mí con mi familia me es muy difícil tener y a mucha gente sé que le sucede esto, entonces de golpe poder habilitar ciertos espacios en donde esas conversaciones no las tenga que dar uno todo el tiempo. Y de golpe le podés pasar un podcast, un video, una nota a tu familia para que entren en el tema de tu identidad, en el tema de tu sexualidad, sin que vos seas la persona que tiene que responder absolutamente todas las preguntas, sin que seas la persona que se tiene que ocupar de informar por completo. Entonces, de golpe yo me di cuenta que, bueno, podía habitar esa parte también, ¿no? De hablarle a quien no sabe lo que es ser parte de la comunidad, a quien no tuvo una conversación sincera con alguna persona que es parte de la comunidad alguna vez. Y entonces, bueno, esas conversaciones que a veces son las más difíciles y que me parece que de todas formas un ejercicio súper interesante, ¿no? Esta idea de conversar con gente que piensa diferente a nosotros y no perdernos en el camino, ¿no? Y que no nos derrumben. A veces, digo, justamente si es tu mamá, a lo mejor es más difícil, pero si es una persona desconocida, ejercitar esa paciencia, ejercitar esa charla, porque también ahí es donde formamos nuestro discurso, componemos nuestros argumentos. Digo, yo me defino como comunicador de golpe años en donde desde la secundaria me encontré eso, primero haciendo radio, después streaming, después encontrando formas desde las redes sociales y un montón de otros espacios para hacer el ejercicio de comunicar y ejercitarlo, como pensarlo también como algo que se ejercita y que se trabaja y que se potencia y que esta conversación que hoy sentiste que no pudiste tener, de golpe otro día la podés tener o de golpe podés tenerla por otra persona, ¿no? Entonces, bueno, para mí ahí se arman varias líneas discursivas, ¿no? Y que a veces uno tiene la sensación de que, por ejemplo, ser activista o de que hacer una diferencia es como al 100, ¿no? Como o 0 o 100, o sea, o lo hago y voy a todas las marchas y estoy en todas las movilizaciones y milito en este espacio, o no hago nada porque no pude hacer eso. Y me parece que encontrar otros puntos, o sea, increíble quien lo hace al 100 y lo celebro, pero hay que encontrar matices y hay que encontrar cuál es nuestro porcentaje y cuál es el lugar en donde nosotros aportamos, me parece. A lo mejor es eso, es en las conversaciones y en las cenas familiares tuyas y las de tus amigas y de golpe te vas a otra cena y estás activando también ahí de esa forma. Digo, podemos pensar en Ana Frank, que escribió sus diarios, digo, eso es lo que hizo. Y después es algo que crece y crece por el resto y por lo que al resto le significó hacer eso, pero no deja de ser un punto de partida muy íntimo y muy cercano, que creo que todos podemos hacerlo de alguna manera y todos podemos aportar de alguna manera y nos tenemos que pensar como agentes que podemos modificar la realidad. A veces es muy frustrante porque, no sé, acá en Argentina gobierna la ultraderecha y están pasando cosas muy horribles día a día y a veces uno siente que nada de lo que hace tiene sentido y que nada de lo que hicimos antes tuvo sentido. Pero bueno, otras veces sí tiene sentido y me parece que es esto, que a veces con que una persona se afecte de lo que vos estás haciendo y se modifique por lo que vos estás haciendo, ya eso es una victoria y así se construye también. Creo que algo que aprendí de la comunidad travesti trans, por ejemplo, ya yendo como algo un poco más específico o de la comunidad más queer y que activa un poco más dentro de su diversidad, aprendí muchas herramientas de lo colectivo, ¿no? Digo, porque quienes nos descubrimos a partir de escuchar a otro contando su historia y a partir de escuchar a otra contando sobre su sexualidad o sobre su identidad o lo que sea, de golpe, bueno, nada, fuimos gracias al resto, ¿no?
existimos y podemos ser la persona que somos gracias a una construcción de un relato y le debemos mucho a ese relato. Me parece que también en este contexto en Argentina, en donde está avanzando a full la ultraderecha, la comunidad travesti trans, por ejemplo, es un ejemplo de organización, de cómo enfrentar momentos así, porque incluso en todos estos años de democracia que venimos teniendo, los derechos de las personas trans están todo el tiempo en riesgo y todo el tiempo son cuestionados y todo el tiempo suceden travesticidios y situaciones horribles que nos recuerdan, y con toda la diversidad sucede, que nos recuerdan constantemente de que no estamos del todo a salvo. Y entonces eso también tiene un lado B de que es un ejemplo de redes, de construir bases, de construir formas, de activar formas de militancia. Entonces, bueno, me interesaba transmitir un poco esta idea de hacer algún aporte, el que sea, a lo mejor en tu trabajo, a lo mejor en tu casa, a lo mejor, no sé, digo, yo, por ejemplo, me siento muy interpelado cuando no se me está diciendo algo directamente, y ahí entra el arte en juego. Para mí es una herramienta de comunicación que atraviesa a muchas más personas de golpe. Todo es necesario, pero es eso, a veces una pieza artística es como que con el discurso no conmoviste a 4 y de golpe con la pieza artística le entraste por el costado al tema, y hay gente que quizás no quería pensar en eso y que de golpe se encuentra pensando en lo que vos planteás. Yo elijo el arte como forma de comunicar y activar. También a veces voy por un camino un poco más literal, pero bueno, eso quería como transmitir, esta idea de sentirse alguien que puede modificar la realidad, al menos la realidad de las personas que tenemos alrededor. Y entonces eso, pensarnos como agentes de cambio, pensarnos también como que la juventud es algo un poco efímero. Yo me siento joven y también me siento adulto. Y que nada, en un momento uno es el adulto que tanto criticó, entonces también hay algo en eso que hay que agarrarla. Claro, hay que hacerse cargo y construir y hacerlo colectivo y tener una escucha activa. Pero bueno, también eso, empezar a recorrer un camino que después eso, nos tocan todas las edades. Vamos a ir. A pasar a nuestra cuarta oradora, Candelaria. Candelaria Yamun nació en 1981 en La Plata, es periodista de policiales y escritora, trabajó como cronista en las redacciones de los diarios Crítica de la Argentina y Clarín y fue productora del canal televisivo de noticias C5N. En 2012 publicó su primer libro, Cordero de Dios, editorial Marea, una crónica en tono walchiano donde revela la trama oscura del femicidio de Candela Rodríguez que convulsionó a la Argentina. Valiéndose de las herramientas del periodismo policial, Yamun decidió desentrañar un mundo de secretos familiares y así echar luz sobre su propia historia e identidad. En 2023 publicó Ese que fui, expediente de una rebelión corporal, un texto donde la autora asume el desafío de denunciar los mecanismos crueles de la medicina y las mutilaciones genitales de personas intersex, las cuales sufrió en su propio cuerpo. En este testimonio íntimo y mordaz puede leerse la fractura de una época que discriminó, torturó y mutiló a las personas nacidas con alguna ambigüedad genital o con características intersex que no encajaban en el binomio mujer-varón. Por su compromiso incansable con la igualdad y la diversidad, fue distinguida por Amnistía Internacional en el marco Voces que Transforman, Orgullo Vivo 2024. Bueno, muchísimas gracias. En estos tiempos tan oscuros, juntarse es un acto revolucionario y es un acto de amor, así que lo celebro. Yo me enteré que era intersex a los 38 años, a pesar de ser periodista, a pesar de estar muy metida en violencias de género, violencias institucionales. Estaba hablando con una amiga. Ella estaba haciendo el postítulo en Educación Sexual Integral en el Joaquín B. González y yo le estaba contando mi historia. Yo, cuando nací, creyeron que era un varón, me bautizaron con el nombre de Esteban, porque tengo un diagnóstico que se llama hiperplasia suprarrenal congénita perdedora de sal. Eso lo que hizo fue virilizar mi clítoris. La medicina tiene un parámetro que si es un poquito más grande es un pene y si es un poquito más chico es un clítoris. El mío era un poquito más grande. Entonces salí del hospital probablemente vestida de celeste y con el nombre de Esteban.
Al mes mi mamá se dio cuenta que yo vomitaba toda la leche que tomaba y estaba perdiendo mucho peso, entonces me llevó de urgencia al hospital y ahí descubrieron que tenía este diagnóstico. Los pasos a seguir fueron los siguientes. En principio, la medicación para poder salvarme y en segunda instancia, y al mismo nivel de urgencia, era la mutilación genital. A los 3 meses me mutilaron y después tuve 3 operaciones más que fueron todas, entre comillas, para modificar las malformaciones. Esas cirugías se siguen haciendo. Y esas cirugías nos traen a las personas intersex muchísimo dolor, muchísimo shock postraumático, que muchas personas intersex se suicidan porque no pueden soportar tanto dolor y tanta oscuridad que pasamos. Entonces, a los 38 años, como les contaba, estaba tomando mate con una amiga. Yo ya había tomado el compromiso de escribir el libro, pero no me animaba a contarlo en primera persona porque las personas intersex pasamos muchísimos años y hay mucha gente todavía intersex que tiene miedo de contarse, de asumir la identidad por miedo a ser perseguida, por miedo al no ser deseada, por miedo a ser excluida. Entonces, cuando yo le contaba a mi amiga que todo lo que me había pasado, me dijo, verá, yo estoy leyendo en este momento textos de Mauro Cabral, que es un activista intersex argentino, reconocido mundialmente, que creo que vos podés llegar a ser una persona intersex. Entonces, la ESI, que no me llegó a mí en mi formación de jardín, primaria, secundaria, universitaria, en ningún momento de mi vida, porque no sé si soy joven, pero yo no tuve esa formación y en mi casa no se hablaba, somos de una generación que en las casas no se hablaba absolutamente de nada. Le mandé un mensaje a Mauro y ahí empecé a encontrar mi identidad. Encontrar la identidad es constitutivo, o sea, es a través de la identidad uno empieza a encontrar un poco de luz, un poco de luminosidad, empezar a construir colectivamente nuestras vivencias, nuestros cuerpos, nuestras identidades. Y a partir de ese momento tomé el compromiso de escribir este texto en primera persona, de exponerme, para que dejen de mutilar niños, niñeces, intersex, personas que nacen con genitales ambiguos, personas que tienen alguna diversidad corporal y exponerse, como decías, a veces es súper necesario desde el lugar que tengamos a mano, desde el lugar que podamos, porque a partir de la publicación del libro a mí me llegaron innumerables mensajes y me siguen llegando mensajes todo el tiempo de un montón de personas que por primera vez leyeron o escucharon o me escucharon y sintieron por primera vez en quién referenciarse. Es muy necesario y es muy importante la ESI porque si yo hubiese tenido en mi infancia o hubiese tenido herramientas, o hubiese conocido que había cuerpos diversos, que había personas intersex, yo no hubiese tenido una infancia en tanta soledad. Tuve una infancia súper feliz, pero había una parte de mí que yo no se la podía contar a nadie. Esa parte de mí ni a mí me la podía contar. Y mis padres, siempre para cuidarme, y lo pude saber en toda la investigación del libro, no me contaron absolutamente nada de todo lo que había pasado. Y yo me enteré a los 17 años cuando encontré una carpeta que llevaba mi nombre y estaba la historia clínica. Mi vida sin esa parte que es tan constitutiva, que es la identidad, fue súper oscura. Súper. O sea, llevé mi vida a lugares indeseados. Me peleé con dejé mis amigos, me fui de La Plata pegando un portazo. Después de la publicación del libro pude volver a La Plata. Con otra mirada, pude reencontrarme con mis amigos, pude aliviar a mi familia de un secreto que era corrosivo porque nadie podía hablar de ese tema. Entonces, primero, que a mí me sirvió y creo que también es súper importante, es empezar a hablar. Porque el silencio, el guardar un silencio eterno, nos cuesta la vida. Todos los días es un trabajo guardar un silencio, guardar un secreto, toda la vida te va carcomiendo la cabeza.
Primero salí del closet, le dije a una amiga que era lesbiana, estoy casada gracias a la ley de matrimonio igualitario, gracias al laburo, a la lucha, a la militancia de un montón de personas que pusieron el cuerpo para que podamos tener esta ley. Falta la ley de derechos y la preservación de los derechos de las personas intersex. Se siguen mutilando niños y niñas, se siguen interviniendo cuerpos de personas innecesariamente. Quiero dejar el testimonio de una persona adulta que cuando fue niña fue mutilada, que todo lo que dice la ciencia, que hay que hacerlo porque si no puede llegar a traer un trastorno, que puede llegar a traer un montón de situaciones, a mí me trajo durante mi adolescencia incontinencia urinaria. Eso me trajo muchísimo miedo, muchísima vergüenza. Después, el no sentir la pérdida de placer o la pérdida de sensibilidad en todos mis genitales, el miedo a quedarme desnuda delante de alguien, incluso hasta de mi esposa, incluso hasta de personas que han pasado por mi vida, y el miedo a contar. El miedo a contar quién soy, el miedo a decir yo cuento esto y me van a dejar de querer o me van a dejar de estimar, y el no sentir orgullo de mí misma. Entonces, digo, me parece que la identidad también es eso, la identidad es tener el orgullo de poder decir soy lesbiana y soy intersex y mi historia es esta. Entonces, eso también alivia, no solo me alivia a mí, sino también alivia un resto, que dice, capaz que acá en esta aula hay personas intersex, porque el 4% de la población es intersex, que puede aumentar porque, digo, hay un montón de miedos. Y tenemos 40 variaciones que pueden llegar a ser personas intersex. Y los testimonios son muy crueles. Entonces, desde mi experiencia, me encantaría poder sentarme a debatir con médicos. Yo no tengo ningún rencor hacia la medicina, porque creo que la sociedad se cambia con la participación y creo que yo necesito estar sentada en la misma mesa de donde hay formaciones de profesionales, donde está la formación de los médicos, donde está la formación de los psicólogos, donde está la formación de los enfermeros, universitarios, y creo que desde ahí se puede construir. Y bueno, lo que a mí me dio como riqueza y como muchísimo amor poder la publicación de este libro es que, bueno, ahora estamos trabajando con un equipo precioso para que este libro se transforme en una película y que recorra salas y que recorra universidades, que vaya a los colegios, que se hable de intersexualidad, porque es un tema que la I en LGBTIQ. me trabé más. A veces la I se olvida o no se sabe por qué está la I ahí. Y la I es por intersexualidad. Así que yo les agradezco. Si saben, si conocen, si son ustedes personas intersex, lo que está bueno no es del consejo, sino desde mi propia experiencia, acercarse a grupos, acercarse a comunidades intersex que van a sentirse apañados, van a sentirse acompañados y van a hablar en un idioma de igual a igual sin tener que dar ningún tipo de explicación de dónde vienen. Y en este momento súper oscuro que estamos viviendo, donde las disidencias son perseguidas, donde la palabra es perseguida, donde las narrativas de género son censuradas, hay libros que hoy están siendo censurados, hay libros que están siendo perseguidos, que son de escritoras mujeres que cuentan una historia, que cuentan femicidios, que cuentan maltrato, que cuentan abusos. Y en este momento tan de ultraderecha y distópico que estamos viviendo, donde la violencia, donde la propagación del odio viene desde la cabeza del Estado Nacional, creo que también termino por donde empecé. Creo que esto, el juntarse, es un acto revolucionario, el mirarnos, el abrazarnos, el dejar las redes sociales, porque en las redes sociales no sabemos no sabemos contra quién estamos hablando, contra quién estamos debatiendo. Yo los comentarios, y a veces ni los leo, que me dejan en algunas entrevistas que me hacen, porque algunas personas me dicen que soy un engendro. Son personas, son bots, son trolls, no sé qué son. Yo necesito
creo que es necesario que nos volvamos a encontrar, pero posta, que nos volvamos a encontrar, que nos miremos a la cara, y que si alguno de todos ustedes, que creo que no, me vaya a decir engendro, que me lo diga en la cara, y que desde ese momento, desde ese punto de partida podamos empezar a construir un diálogo, podamos empezar a desentrañar un montón de situaciones. Y creo que con la violencia no se construye, no se va a construir jamás nada bueno, y las disidencias que somos perseguidas, que en este momento somos el blanco de todo absolutamente odio, no solo a nivel local, sino también a nivel internacional. No solo es nuestro deber la autopreservación y también la comunidad, sino también de toda la sociedad, porque bueno, creo que es un deber y es un derecho humano, y bueno, creo que nada más, les quiero agradecer infinitamente al centro, a Maga, por tantos mails, por tanto amor, y bueno, hay que seguir construyendo una sociedad más humana, una sociedad que abrace la ternura y que las revoluciones se hagan siempre desde la ternura para construir estas niñeces o estos futuros, ustedes cuando sean profesionales, que puedan mirar desde la ternura para soñar y para percibir un futuro que abrace las disidencias, que abrace las diversidades, que la ESI esté no solo en nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, que la ESI nos acompaña toda la vida, porque a mí no me acompañó en la niñez, pero en la adultez me dio mi identidad. Entonces, creo que es necesario y es transversal y estamos aprendiendo todo el tiempo y bueno, no mucho más, les agradezco infinitamente, me espero no haberme excedido. ¿Está bien? Listo, chao. Bueno, gracias, Cande. Ahora sí, vamos a darle paso a Dani. Daniela del Torosian es estudiante avanzada de la licenciatura en Sociología, trabaja en el Centro Ana Frank y en el equipo educativo de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y forma parte del Observatorio de Crímenes de Estado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. ¿Ahí se escucha? Sí. Estoy como medio incómoda. ¿Te puedo cambiar? Sí. Ya, gracias. Voy a intentar hablar un poco más cortito, así dejamos tiempo para las preguntas y porque ya no sé qué más decir al final de este panel con todo lo que se dijo. Un poco lo que venía a traer hoy es algo que se vincula a lo que yo estudio, porque no me gusta hablar de cosas que no sé. Como decía Maga, formo parte del Observatorio de Crímenes de Estado, entonces intento como una investigadora incipiente empezar a pensar los procesos de construcción de memoria sobre el pasado reciente. Y una de las líneas que me interesa particularmente es incorporar la perspectiva de género, el género como algo transversal a toda la vida y a toda la historia. Entonces he empezado a pensar un poco qué ha sido de las mujeres, en principio en el pasado reciente en Argentina, qué lugar ocuparon las mujeres durante la última dictadura como referentes del movimiento de derechos humanos en Argentina. Pero creo que un poco las conclusiones que traigo pueden y deben ser extendidas en general a pensar a otros grupos a lo largo de la historia. Esas historias no contadas, esas historias invisibilizadas que necesitan ser traídas de nuevo a la luz. Como soy medio nerd, partí de un texto, partí de Elizabeth Schelling, que es una socióloga argentina, primera socióloga de la Facultad de Ciencias Sociales, que si no la conocen la invito a leerla, y me gustaría compartir algunas ideas para pensar justamente este cruce de género y memoria. En primer lugar, surge la pregunta de por qué pensar a las mujeres como un sujeto histórico particular a lo largo de la historia. Y cuando hablo de mujeres, hablo de personas que hemos sido socializadas como mujeres, hablo en un
parto del concepto del género a partir de la performatividad del género, sí, que al ser socializadas como mujeres, nuestras acciones, nuestros deseos, nuestro hacer, nuestro decir, genera efectos en otros. Y creo que el ejemplo para pensarlo en Argentina y en el pasado reciente son las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Traigo una experiencia personal. Yo trabajo en una muestra en un museo que tienen las madres de Plaza de Mayo. Y una de las escenas que tenemos en ese museo es una cocina de época, una cocina de los 70. Y a los estudiantes les preguntamos, ¿por qué creen que pusimos una cocina en un museo así? ¿Se les ocurre por qué pusimos una cocina para hablar de las madres de Plaza de Mayo? ¿No? Ay, perdón, no escucho nada. ¿Representa el amor de una madre? Porque eran amas de casa. La mujer estar en la cocina y estar cuidando a los hijos. Bien. Porque también implica parte de labores de cuidado. Bien. Última. Corre, Lu, corre. Por lo que está como socialmente estigmatizado como lo que deberían ser las mujeres o, como dices tú, las mamás y dueñas de casa. Yo creo que por eso. Bien. Es un poco de todo lo que estuvieron diciendo. Creo que es una escena que dispara distintas cosas y lo que digan va a estar bien. Por un lugar es, estas mujeres, su gran mayoría eran amas de casa que no se habían involucrado en la vida política. Tenemos algunas excepciones como Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Cariaga, que eran mujeres que estaban vinculadas con la política en términos quizás partidarios o más activos, pero la mayoría eran amas de casa que nunca se habían interesado en la vida pública, política, que eran amas de casa porque el mercado laboral excluía aún más en los 70 a la mujer. Pero hay algo más, y es lo que trae Elizabeth Schelling, que para mí es muy interesante de pensar, y voy a leer una cita. El compromiso de muchas no provenía de convencimientos ideológicos explícitos o de cálculos estratégicos en la lucha antidictatorial. No era una lógica política, sino una lógica de afecto. Lo que las movilizaba a estas madres era el vínculo sanguíneo con sus hijos, y no necesariamente una demanda política y pública. Pero hay algo de ellas entrando en la escena que las transforma en sujetos políticos y que ellas en su mismo discurso, en sus mismas prácticas, en su mismo habitar la calle, se descubren a sí mismas como sujetos políticos y entienden que la búsqueda de sus hijos era una búsqueda colectiva, que los desaparecidos no les faltaban a ellas en tanto familiares, sino que nos faltan a todos como argentinos. Pero el lugar en el que parte esto que trae como la lógica del afecto, o traías el concepto de ternura, que también es muy de las perspectivas feministas, nos viene a proponer una nueva forma de hacer política. Y ese es como el primer punto de por qué creo que es central pensar a las mujeres en la historia, porque nos vienen a traer otra forma de hacer política y pensar el presente. O lo que decía Marico, que el estar con la comunidad travesti trans y estar con otros le enseñó. Y bueno, cuando hacemos ese mismo ejercicio hacia el pasado, podemos aprender otros caminos y otras formas de construir. El caso de las madres y abuelas de Plaza de Mayo nos propone la lógica del afecto, que parte de lo cotidiano, ¿sí? Por eso esa escena de la cocina, no hay nada más cotidiano que ese espacio a la casa donde uno se reúne. Eso como primer punto. En segundo lugar, pensar a las mujeres es un trabajo en contra de la invisibilidad social. Una invisibilidad social que parte, por empezar, del trabajo doméstico, que no me acuerdo quién lo dijo por acá, esta doble jornada laboral que tienen muchas mujeres, esta tarea que es ir a trabajar, pero aparte de hacer el trabajo de reproducción en los hogares, pero también la invisibilidad social en todas las esferas de la vida. Y aparece la importancia de poder enunciar esas identidades.
traigo otra cita para pensar esto. Reconocer y nombrar otorga existencia social, y la existencia es un requisito para la autovaloración y para la reivindicación. Para reivindicar justamente los derechos de estos sujetos, como pueden ser las mujeres, en nuestro presente es necesario volver a esa historia para visibilizarla. Y este trabajo de visibilización es necesariamente una tensión. Es una tensión entre un reclamo actual por la igualdad, una igualdad de derechos, que entra en tensión con un reconocimiento por la diferencia. Y esto se ve mucho en el desarrollo de políticas públicas. Lo que se reclama es la igualdad de derechos, pero a su vez partiendo de que existe una diferencia que algunos sectores van a dar o van a atribuir a una diferencia inherente al cuerpo, otros le van a atribuir una diferencia en relación a cómo son percibidos por las instituciones. Y una tercera posición que para mí es como la más acertada, una diferencia que es inherente a las relaciones sociales. Y siendo sujetos sociales es necesariamente una diferencia que es inherente a todos nosotros. Entonces siempre existe esta tensión entre el reclamo por la igualdad, pero el reconocimiento de esa diferencia, el reconocimiento que existe una historia de opresión, de invisibilización, de negación. Y creo que es una tensión indisoluble. No vengo a proponer acá cómo resolverla, pero sí pensarla, que estos reclamos conviven en esa tensión. Y dije que iba a hablar poco y ya voy como 10 minutos. Y para cerrar así, porque quiero dejar tiempo para poder escucharles y que hagan preguntas. Estamos complicados. Algo que me ponía a pensar en escribir esto, y es un poco también porque alguien del equipo se sumó a esta mesa, es ¿por qué hablamos en el Centro Ana Frank de ESI, género? Y es que nosotros partimos del legado de Ana Frank. Yo lo tomo como un trabajo de lo que es la memoria ejemplar. Todos los que hayan trabajado alguna vez con la memoria seguramente leyeron ese texto de Todorov sobre los abusos de la memoria, que habla sobre que existe una memoria literal, que es repetir el pasado y como una enunciación con un punto final que terminó, o una memoria ejemplar, que es usar ese pasado para pensar nuestros días. Y nosotros creo que trabajamos la figura de Ana Frank de esa manera, como una figura que nos permite pensar la convivencia en la diversidad, como una figura que nos permite pensar la importancia de la vigencia de los derechos y cómo la falta de igualdad en los derechos es un discurso de discriminación. Y pensaba hoy que también la figura de Ana Frank es interesante para pensar cómo funciona la identidad. Lo que tienen los procesos genocidas es una esencialización de la identidad. Toman un rasgo de lo que somos y eso es todo lo que se ve. Ana Frank para el nazismo era una niña judía y eso era todo. No era una mujer, no era una escritora. Y la identidad funciona así. Hay un autor, Guattari, que habla de líneas de fuga, que nuestra identidad es el punto en donde se cruzan distintas líneas. Yo soy mujer, soy estudiante, soy actriz, y la combinación de eso soy yo. Y estos procesos nos vienen a decir que no, que hay uno de esos rasgos que borra todo lo demás, cuando es lo contrario. Y tomo la palabra que traía este panel, que era interseccionalidad. De su interseccionalidad es necesario pensar esos cruces que nos constituyen, porque somos en definitiva esa intersección de líneas de fuga que conforman quienes somos hoy. Por último, tengo 2 minutos para decirlo, algo que nos deja el legado de Ana Frank es la idea de protección, de que nosotros desde nuestro lugar podemos elegir proteger
podemos decidir visibilizar, decidir hablar. Y Elizabeth Geli lo pone en términos de podemos tener responsabilidad por lo que se hace. Una cosa es la responsabilidad ante algo, la responsabilidad como una obligación, algo sobre lo que no tenemos decisión. Pero está la responsabilidad por lo que se hace, que remite un poco a la conciencia y a la decisión personal de poder intervenir, de poder actuar. Y me parece que eso es lo que quiero que nos quedemos pensando hoy. Cómo uno se involucra con esto de manera individual. No quitando responsabilidad al Estado en esto. El Estado tiene una capacidad de legitimar identidades y denunciar, y que por eso creemos que es importante la presencia del Estado y de políticas públicas que acompañen estos procesos, pero que va de la mano con la militancia que muy bien llevan cada uno de ustedes en sus organizaciones, que habla de esta responsabilidad por lo que se hace, por cómo se para uno frente a estas historias. Creo que nada más. Gracias. Bueno, gracias Dani, gracias Lucía, gracias Flavia, gracias Marico, gracias Cande, gracias Dani. Creo que nos llevamos muchísimas reflexiones de este panel, muchos desafíos, muchas cosas que hoy tenemos que seguir trabajando, muchas cosas que fueron conquistadas, pero también como reivindicar este espacio de encuentro, esta forma de seguir activando y de seguir defendiendo nuestros derechos, de seguir pensando cómo juntarnos y cómo seguir apostando justamente a la participación efectiva para que las transformaciones sean una realidad y para que podamos básicamente construir la sociedad en la que queremos vivir. Así que nada, más que agradecerles muchísimo por estar acá y por lo que se viene. Ahora te dejo, Nao. Y cualquier cosa que también quieran, pueden acercarse claramente a nuestros expositores, seguramente también comunicarse por fuera. Así que bueno, muchas gracias. Lamento haberme perdido sus exposiciones, pero escuché cachitos de todos y estuvieron muy buenos. Algunas cuestiones operativas. Esto es de acá para todo el tiempo, además de recordarles de no tomar mate acá adentro. Cuando tienen momento de que exponen el siguiente taller, se acercan 10 minutitos antes a la sala en la que van a estar para probar las cosas. Por ejemplo, almuerzo, break, etc. O sea, si ustedes saben que yo ahora presento en la sala Meyer, me voy ya mismo y pruebo que las cosas andan, etc. Eso para los expositores, que son todos en diferentes momentos. Ahora vamos a hacer 10 minutos de recreo, muy breves. Acuérdense dónde se habían inscrito. En cada sala está la lista igual de personas. Hacemos 10 minutos. Quienes exponen vayan directo a sus salas, moderadores también. Y feliz comienzo de congreso.